Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde nos complace poner en circulación la obra Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844, de la autoría del doctor Olivier Batista Lemaire, académico, escritor e investigador. Saludamos la mesa principal, presidida por nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel. Al doctor Olivier Batista Lemaire, autor de la obra que esta noche se pone en circulación. Al destacado historiador doctor Frank Moya Pons, quien tiene a su cargo la presentación del libro. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva 2022-2025, a los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia presentes, don José Checheco y don Bernardo Vega, a los académicos de número, correspondientes, colaboradores que también nos acompañan en esta noche, a los invitados especiales, profesores, investigadores, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia. Muchas gracias por estar aquí. A seguidas, vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, quien tiene las palabras formales de bienvenida. Muy buenas noches, distinguidos amigos, distinguido público. Olivier Batista, autor de la obra que hoy presentamos, doctor Frank Moya Pons, pasado presidente de la Academia y miembro de número. Saludo especial también para Bernardo Vega y José Checheco, miembros de número de nuestra corporación y pasados presidentes. Así también a los demás académicos aquí presentes, tanto de número como correspondientes. Voy a compartir con ustedes parte de unas notas escritas a propósito de la publicación de este libro y sobre todo para explicar la importancia que el tema reviste para nuestra institución. Como ustedes saben, la Academia Dominicana de la Historia es una institución de derecho público fundada en 1931, cuyo primordial objetivo es promover el conocimiento y estudio del pasado en general y principalmente el de la nación dominicana. El catálogo de publicaciones de la Academia, que sobrepasa el centenar de libros, es una muestra fehaciente de que a lo largo de poco más de 9 décadas de existencia, la institución ha cumplido cabalmente con la misión para la cual fue creada. No ha habido periodos, acontecimientos o personajes relevantes del pasado dominicano que hayan pasado desapercibidos a la mirada escrutadora y acuciosa de nuestros académicos, como puede constatarse consultando la diversidad de libros, ensayos y artículos sobre temas históricos publicados hasta el presente. Entre las etapas de mayor significación en el proceso formativo de la identidad nacional figura el periodo transcurrido entre la primera mitad del siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XIX. Se trata de una época clave en cuanto respecta al surgimiento de lo que se ha dado en llamar la identidad nacional. El Tratado de Basilea de 1795,
las invasiones haitianas de 1801 y 1805, la era de Francia en Santo Domingo, 1803-1808, la Guerra de Reconquista y la España Boba, 1808-1821, el movimiento independentista de Núñez de Cáceres o la independencia efímera y la dominación haitiana, 1822-1844. Fueron todos acontecimientos que laceraron el alma colectiva al tiempo que estimularon la eclosión del movimiento independentista de 1844. Las relaciones entre República Dominicana y la República de Haití han sido objeto de numerosos estudios ampliamente documentados por destacados académicos, a juzgar por los títulos que forman parte de la colección de nuestras publicaciones. Por ejemplo, ahí están las obras de Emilio Rodríguez de Morici, Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, publicadas en 1955. La era de Francia en Santo Domingo, de ese mismo año. Guerra dominico-haitiana, documentos para su estudio, 1957. Santo Domingo y la Gran Colombia, Bolívar y Núñez de Cáceres, 1971. El académico Víctor Garrido también nos legó un ensayo titulado Antecedentes de la invasión haitiana de 1822, inserto en su libro Espigas Históricas. Y Pedro Troncoso Sánchez nos legó un análisis filosófico histórico de la invasión haitiana en Bosquejos Filosóficos. Recientemente, la Academia publicó el clásico estudio de nuestro miembro de número y pasado presidente, doctor Frank Moya Pons, titulado La dominación haitiana, 1822-1844, que lleva ya varias reimpresiones desde que vio la luz pública por primera vez en 1972, bajo el sello editorial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En la historiografía dominicana, la cuestión dominico-haitiana, concretamente el período concerniente a la primera mitad del siglo XIX y a la guerra independentista de 1844 y 1856, ha sido suficientemente abordada por nuestros historiadores desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas, dando por resultado una miríada pluralista sobre un pasado tan vital y convulso en cuanto respecta a la identidad del colectivo. Por ejemplo, hacia 1970, recordemos que en Santo Domingo surgió un movimiento historiográfico nuevo, inspirado en el paradigma marxista de interpretación histórica, algunos de cuyos integrantes más destacados publicaron diversos ensayos en torno al tema de las relaciones dominico-haitianas. En ese movimiento intelectual descollaron Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch y Pedro Mir, entre otros, además de las contribuciones de Emilio Cordero Michel, Franklin Franco y Hugo Tolentino Dip. Por su parte, en el catálogo de publicaciones del Archivo General de la Nación, y por eso esa vinculación interinstitucional al auspiciar esta obra, ha hecho también sus aportes. Ver recientemente Gustavo Adolfo Mejía Ricard, Historia de Santo Domingo, volumen 9, completamente dedicado a la dominación haitiana, así como el tomo sexto, o el tomo 8 de la historia de Haití, del historiador haitiano Tomás Madiu. En Santo Domingo, como ustedes pueden ver, otras instituciones, además del archivo, como la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, también han rescatado obras que constituyen una
aportación importante para el estudio de las relaciones dominico-haitianas, como la obra del doctor Jean-Pierre Mars, titulada La República de Haití y la República Dominicana, diversos aspectos de un problema histórico, geográfico y etnológico, obra que por primera vez vio la luz pública en 1953. Finalmente, la Academia de la Historia expresa su agradecimiento al Archivo General de la Nación en la persona de su director, el historiador Roberto Casá, miembro de número de la Academia y pasado presidente de nuestra institución, por acceder al coauspicio de esta historia social de la dominación haitiana en un esfuerzo institucional conjunto para contribuir a un conocimiento más objetivo de las relaciones históricas entre los pueblos haitiano y dominicano. De igual modo, agradecemos al historiador Frank Moya Pons por su gentileza al haber aceptado presentar este libro, así como también a la licenciada Aymara Vera, responsable de la revisión de estilo del texto, al historiador José Checheco, quien tuvo a su cargo la revisión de textos y selección de fotografías, a Eric Simó por la diagramación y arte final del texto, y a la editora Búho por la impecable impresión del libro que hoy entregamos a la consideración de los investigadores, estudiosos y amantes de temas históricos nacionales. Y a todos ustedes, naturalmente, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Agradecemos las palabras de nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcarce. Gracias. Vamos a conocer un poco del autor de la obra Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844. Olivier Baptiste Lemaire nació en París. Es profesor investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un doctorado en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y una especialidad en Desarrollo Social Urbano por el Instituto de Ciencias Políticas de París, Francia. En su tesis doctoral abordó el tema Tipología de la novela en el Caribe hispánico, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Ha sido consultor y editor de libros de lengua y literatura francesa en el sistema escolar dominicano. Como escritor, ha obtenido diversos premios literarios, entre los que se destacan el primer Premio Internacional de Casa de Teatro 2011, por la obra Noche desvaída sobre una parada de autobús, y el segundo lugar del Premio de Novela Federico García Godoy de Funglode en el 2012, por la obra Quisqueya Somers, Experimento 65. Ha dictado conferencias en diversos centros de educación superior a nivel nacional y extranjero. Es autor de diversos ensayos sobre temas e historia que ha publicado artículos académicos en revistas especializadas dominicanas y francesas. Ha sido articulista colaborador de periódicos dominicanos como Listín Diario, Hoy y Diario Libre. El presente libro, Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844, es una edición conjunta del Archivo General de la Nación y de la Academia Dominicana de la Historia. Vamos ahora a recibir a la persona que tiene a su cargo la presentación de esta obra. Llamamos con nosotros al laureado historiador Dr. Frank Moya Pons, pasado presidente de la Academia Dominicana de la Historia, miembro de número, quien tendrá las palabras sobre la obra Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844.
Es suyo el micrófono. Señoras, señores, amigos todos, de entre todas las presentaciones y prólogos de libros que he tenido el honor y el placer de presentar, esta obra de Oliver Baptiste Le Maire es una de las mejor y más ricamente argumentadas de las publicadas en la República Dominicana. Me complace mucho haber sido escogido por su autor y por el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, para presentar este libro ante ustedes y valorar su importancia como una obra de investigación más que necesaria, única, entiendo, para entender en minuciosos detalles el sistema de dominación política y militar impuesto por el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, sobre la población de la parte oriental de la isla de Santo Domingo entre 1822 y 1844. Para hacer comprensibles sus argumentaciones, porque este es un libro sofisticado y complejo, Oliver se aleja de las interpretaciones tradicionales y da comienzo a su narración no con Boyer, sino con un estudio de los inicios de la llamada era de las revoluciones en Santo Domingo que se desataron en las Antillas a partir de la Revolución Francesa y la rebelión de los esclavos de la parte occidental, conocida como Revolución Haitiana. Según Oliver, no se puede entender, y estamos de acuerdo con él, cabalmente la constitución del régimen boyerista si no se estudia el sistema de control militar y económico instalado por Toussaint Louverture para rescatar la economía de la antigua colonia de Saint-Domingue, manteniendo el modelo autoritario de control de la mano de obra servil que ejercían los franceses. Es por eso que Oliver Baptiste dedica su primer capítulo a describir ese modelo autoritario de gestión económica, mostrando cómo Toussaint impuso un régimen de trabajo forzado sobre la población emancipada que quedó dependiendo de los triunfantes jefes militares de la Revolución, quienes aprovecharon su victoria sobre los franceses para confiscar y apropiarse de las tierras y demás propiedades de los antiguos plantadores, expulsos o masacrados tanto por Toussaint como por sus sucesores Jean-Jacques Dessalines y Enrique Cristóbal. En numerosas ocasiones, Oliver menciona que el régimen louverturiano fue una dictadura militar que algunos historiadores haitianos han llamado militarismo agrario, pues utilizaron la fuerza militar para convertir en siervos mal pagados y a veces no pagados completamente a quienes antes habían sido esclavos, manteniéndolos como cultivadores y peones adscritos a la tierra. Ese régimen no desapareció con las muertes de Toussaint y de Dessalines. Todo lo contrario, fue reforzado mediante la transmutación del anterior sistema esclavista en una forma de parafeudalismo, el término este que ha sido discutido en Haití y está todavía en discusión, pero que lo utilizamos ahora para sintetizar esta presentación. Decía que fue reforzado mediante la transmutación del anterior sistema esclavista en una forma de parafeudalismo en el cual las masas negras eran nominalmente libres, pero debían servir como productores, obreros, peones o cultivadores a los jefes revolucionarios que tenían la facultad de imponerles hasta castigos corporales como en los viejos tiempos. Oliver matiza la dinámica de ese proceso que mientras fomentaba la formación de una sociedad campesina libre, reforzaba al mismo tiempo el control semifeudal de la población por parte de los altos militares. Así, mientras los sucesores de Toussaint arruinaban el sistema de plantaciones, manteniendo vivo
y mantenían vivo y reforzaban durablemente el sistema de trabajo basado en la coerción militar. Como muestra de esa afirmación, Oliver señala el desprecio de Toussaint por los derechos de las masas trabajadoras y su empeño por resucitar el sistema de plantaciones basado en la explotación de mano de obra servil. Como elemento de prueba, Oliver ha desenterrado de los archivos un plan de este jefe revolucionario que llegó al extremo de invitar a los emigrados franceses a que regresaran a trabajar y a dirigir sus ingenios, al tiempo que anunciaba su voluntad, escuchen bien, de importar esclavos de África y de Jamaica para ayudarlo a restablecer los anteriores niveles de producción. ¿Es así o no es así? Ok. Por si acaso estoy leyendo equivocadamente. Oliver concluye su primer capítulo diciendo que Toussaint Louverture legó, ahora palabras de él, a la historia haitiana y al proceso de consolidación del Estado-nación haitiano una concepción militar del Estado y de la economía, formas coercitivas de trabajo, la existencia de dos castas, una compuesta por militares de alto rango y otra por campesinos en estado de servidumbre, muy próxima a esta servidumbre a la anterior esclavitud, y sobre todo legó la dictadura personal como forma idónea de gobierno para mantener una oligarquía militar de apoyo suyo en el poder. El núcleo central de este libro, recogido en los siguientes capítulos, contiene un minucioso estudio de la constitución cultural de la llamada dictadura agraria haitiana, impuesta tanto por Enrique Cristóbal en su reino en el norte de Haití como por Alexandre Pétion en su república liberal en el sur de Haití. Transitando por vías diferentes, ambos regímenes terminaron en el mismo sitio, que fue la implantación de un sistema de castas apoyado en las bayonetas, en el cual las masas negras continuaron realizando los trabajos más pesados en los campos. Llegado a este punto, Oliver reconoce los aportes de los historiadores que han explicado las diferencias entre los regímenes republicanos de Pétion en el sur de Haití y el oligárquico aristocrático con una nobleza nombrada por él bajo Enrique Cristóbal, y acepta la versión tradicional de que en el sur muchas propiedades francesas fueron distribuidas entre los libertos, guardándose los grandes generales y altos oficiales del Estado y del Ejército el control y propiedad de las tierras más desarrolladas y productivas, lo cual explica la formación más temprana de un campesinado libre en la parte meridional de Haití. Oliver identifica y menciona por sus nombres a los grandes expoliadores que, amparados en la tradición louverturiana, transitaron desde su estatus de esclavos al de grandes terratenientes después de haber despojado a sus antiguos propietarios de sus plantaciones, hatos y conucos. Esto lo hace construyendo un inventario de propiedades y propietarios, con sus nombres y apellidos y lugares y distritos administrativos de ambas partes de la isla. Mulatos en el sur y negros en el norte fueron mencionados, decía, por sus nombres y rangos militares o nobiliarios, si en este caso fueron parte de la pintoresca aristocracia. En este caso fueron parte de la pintoresca aristocracia creada por Cristóbal. Al ser derrocado el rey, más significativos de esa ardua investigación que ha realizado y que hoy nace a la luz este libro con el nombre Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844. Es suya la palabra, doctor Oliver. Buenas noches, distinguido miembro de la Academia de Historia. Buenas noches, distinguido miembro del Archivo General de la Nación. Buenas noches al público aquí presente que nos hace el honor de acompañarnos. Yo voy a recortar un poco mi intervención en lo que se refiere al contenido. Y voy a iniciar diciendo que no es inútil
hablar de la génesis de la investigación, porque investigar en la República Dominicana es muy difícil, casi imposible a veces. Yo tenía dos opciones: o interpretar texto de segunda mano, como hacen la mayoría de los historiadores, volver a hablar de Gabriel García y agregar medidas interpretadas o ficticias o inventadas, o buscar una documentación de primera mano. Lo ideal hubiese sido buscar y leer los archivos militares haitianos, porque era un régimen militar y eran los comandantes distritales de Boyé que le mandaban grandes informes, o los comandantes de plaza. Cuando era el Consejo de Notables, que eran civiles dominicanos, tenían que pasar por los comandantes militares. Los archivos militares haitianos eran preponderantes, pues Boyé impuso una dictadura y los militares, contrariamente a lo que uno cree, no solamente se ocupaban de cuestiones militares, eran ellos que administraban los asuntos civiles, casi todos. ¿Okay? Estaban obligados a rendir cuenta no solo de los incidentes, sino también de las cuentas, de los movimientos de tierras, del ambiente general. Muchos administraban oficinas civiles, en fin. Ellos tenían el ojo sobre todo. Es por eso que yo le dedico un capítulo, tal vez el más interesante para comprender la dominación, que se llama el poder militar. El poder es totalmente militar. Militares por toda parte. No dejaron archivos aquí, se lo llevaron a Haití, pero el temblor de tierra y los diversos desórdenes que han jalonado últimamente la vida en Haití no favorecían que yo viajara hacia el vecino país a preguntar dónde estaban los archivos. De todos modos, creo que esos archivos desaparecieron. No he leído a ningún autor haitiano que hiciera referencia a esos archivos militares, por lo menos autores del siglo XX. Solo los grandes historiadores haitianos Tomás Madiou y Bobrat Ardoin se nutrieron de ellos, porque sus archivos eran acumulados por Baltasar Inginac, que era el cerebro de Boyé, el secretario general de Boyé, eminente administrador, y él tenía los archivos ahí, y Madiou dijo el mismo, Madiou y Bobrat Ardoin, para que ustedes vean que era lo que yo llamo una mulatocracia. Eran primos hermanos o primos segundos de Boyé y tenían acceso a todo lo de Boyé. Era como una familia. Los mulatos eran una gran familia. Representaban el 9% de la población. Y si no eran primos, uno estaba casado con la tía del otro. Todos tenían relaciones de parentesco como en la sociedad antigua. Bien. Yo tenía un largo desafío si deseaba realizar tal estudio. ¿Dónde buscar las fuentes que darían peso intelectual a mis hipótesis y argumentos? Yo rehusaba lanzarme en disquisiciones sobre la dominación haitiana a partir de nada o a partir de lo que dijeron los otros. Recuerden que en cuanto a Toussaint Louverture se refiere, recuerden que los franceses, si incluimos la corta estadía de Louverture, que vino a nombre de Francia a Santo Domingo, pernoctaron en territorio dominicano unos 9 años, hasta de 1801 a 1809, ¿no? Algo así. Y que la mayoría de los documentos están allá en archivos a veces inexplorados. Algunas fuentes fueron recogidas por el gran compilador e historiador dominicano Rodríguez de Maurice, pero en la Biblioteca Nacional de Francia. De Maurice sí fue a la Biblioteca Nacional de Francia, folletos, libros, hizo una compilación muy interesante que se llama La Era de Francia, ¿no? Pero no fue a los archivos nacionales, porque es más complejo los archivos nacionales de Francia. Otro desafío para mí era de orden profesional. Yo estoy aplicando las dificultades de la investigación, el exterior del libro, la forma, las dificultades que tuve que afrontar, que franquear. No voy a entrar en cuestiones de contenido, espero que ustedes lo van a leer. Sí voy a decir algunas palabras. Otro desafío para mí era de orden profesional. No era aún, cuando inicié esta investigación, profesor investigador,
como lo soy actualmente en la UAS. Y tampoco podía beneficiarme de un financiamiento del Fondo CIT en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde trabajaba y trabajo, pues los reglamentos son muy precisos. El artículo 10 dice en uno de sus párrafos que los empleados, los que trabajan en el MESIN, no pueden optar por sus financiamientos, porque yo necesitaba ir a Francia a investigar, a Francia. Y eso me parece justo. Eso lo sabía desde que entré en 2012. Y me pareció bastante sano y nunca puse reparos. Tendría que costear los viajes a Francia, donde reside mi familia, mis hijos, y arreglármelas solas. Supe que había durante la dictadura de Boyer, eso es muy importante porque el doctor Fran Moya citó los semanarios haitianos que existían en esa época. Supe que había durante la dictadura de Boyer un influente y enriquecido colectivo de familias mulatas que animaron y financiaron semanarios cercanos al poder. Eran unos 5 o 6 semanarios escritos. Hoy no hay ninguno en Haití. Hoy hay un periódico digital que se llama Le Nouvelliste. Pero en aquella época había 5 o 6, porque ya había verdaderamente una gran oligarquía mulata con dinero que se dedicaba a la importación sobre todo. Ellos iban abandonando los cultivos de café, de cosas, y se dedicaban a la importación y la exportación de productos. Estos 5 o 6 semanarios se agregaban al Le Telegraphe, que era el semanario oficial, muy importante, y ahí yo recabé bastante para mantener informado a un círculo de lectores, no solo sobre Haití, sino sobre los acontecimientos del mundo. Después de una búsqueda de esos diarios, los ubiqué en la Biblioteca Nacional François Mitterrand, en París. En varios años de visita familiar pude sacar tiempo para ir a hojear y recabar informaciones sobre Santo Domingo en esos semanarios, que no eran muchas, pero lo suficientes como para poseer informaciones inéditas. Las colecciones no están evidentemente completas y algunos números estaban deteriorados, pues hace 200 años que fueron enviados desde Haití. Pero pude así consultar algunas centenas, 1000, 700, 800, entre los 5 o 6. Aunque la censura era rigurosa, podemos seguir y hasta descubrir en esos semanarios algunos acontecimientos, como por ejemplo la insurrección del capitán hispano-dominicano de la Gendarmería, Lázaro Fermín, a finales de octubre o principios de noviembre del 1823, cuando los haitianos movilizaban a la fuerza a los hispano-dominicanos para desbrozar caminos, chapear campos. Este acontecimiento fue tan significativo y peligroso, como lo dijo un general haitiano, Patrice Lebrun, para la estabilidad del régimen, que el periódico oficial del Estado haitiano, Le Telegraphe, le dedica 2 páginas. Yo traduje completamente el texto del general Patrice Lebrun, comandante distrital de La Vega. La Vega comprendía en su distrito a Cotuí, Moca, La Vega y San Francisco de Macorís. Y el texto de él es dramático. La traducción que yo hice en español como que pierde esa dramaticidad, pero él dice cosas... En el número... Entonces, Patrice Lebrun, para la estabilidad del régimen, que el periódico oficial del Estado haitiano, el Telegraphe, le dedica 2 páginas enteras en uno de los números de enero de 1824. Es decir, 3 meses después. Seguro con los números extraviados anteriores, que yo no encontré, por lo menos, o ausentes, debe de haber noticias más frescas sobre este acontecimiento que desmiente el comportamiento de pasividad que le atribuyen ciertos historiadores a los dominicanos. Patrice Lebrun, que era que fue varón en el reinado de Christophe, y que Boyer prefirió verlo aquí, porque Boyer envió varios generales del reinado de Christophe aquí porque le tenían miedo a la conspiración. Boyer tuvo que enfrentar una gran insurrección de generales negros de Christophe en 1821 antes de venir aquí. Y él dijo, Santo Domingo, cuando yo vaya para allá, es la ocasión para quitarme de arriba a esta gente. Entonces Patrice Lebrun, pero lo nombró en cargo muy importante,
porque ellos eran varones, condes, príncipes, mariscales allá, y aquí no iban a ser coroneles o responsables de Baní, de Higüey, lo pusieron en un distrito, Patis-Lebrun, el segundo más importante después de Santo Domingo. Este general responsable de La Vega y de otras ciudades, como Macorís, hace un recuento de lo acontecido, tildando la insurrección de revolucionaria. Él dice, este fascineroso quiso hacer una revolución en Macorís, así mismo. Y haciendo hincapié en el envío por el presidente de unos 3.000 militares que atravesaron la frontera para venir a sofocar la insurrección en la sección de Cueva Arriba, San Francisco de Macorís. Yo quisiera saber si existe todavía esa sección. De todo modo, algo tenemos que hacer en torno a eso, poner una estela o algo así, porque yo digo que es la primera insurrección nacionalista que hubo en este país. Nacionalista. Mathieu no puede, Mathieu y Obran no habla, pero Mathieu dice de los Alcarrizos. Bueno, ellos buscaban la reintegración a Europa, pero Mathieu dice de Lázaro Fermín, él fue movido por la enemistad que le tiene a los haitianos. Es decir, en ningún momento dice que quiere que los españoles vengan y todo eso. Yo tengo una hipótesis, es simple, es que en la periferia, en las grandes ciudades, había una hispanofilia, un españolismo fuerte. Pero en esos campos retirados, yo quiero saber si esa gente sabía que España existía. Sí que él se insurreccionó por el abuso y expulsó a todos los haitianos de su sección. Se revoltó con un grupo bastante fuerte, abrió los arsenales de armas, las repartió y bueno, yo creo que es la primera insurrección nacionalista que ha habido en este país. Juan Sánchez Ramírez era para la reintegración a España. Algunas conspiraciones que hubieron por aquí, eran conspiraciones contra los abusos, pero esto fue una insurrección para sacar a los haitianos de ahí, por lo menos de ese territorio. Además, este acontecimiento es el único acontecimiento de importancia en la parte ocupada del este que el secretario general de Boyer evoca en sus memorias 25 años después, cuando se refugia en Jamaica, cuando Charles Herald da su golpe de Estado contra Boyer. Evidentemente Baltasar Lignac se va a Jamaica, escribe unas memorias que yo compré por Amazon, pequeñitas así, y en esa memoria, años después, 25 años después, él se recuerda de la insurrección de Lázaro Fermín. Él mismo fue el que organizó la tropa, porque Boyer era el presidente, y él tenía que hacer las tareas de Boyer, de convocar las tropas, dar las órdenes para que se cruzaran la frontera y vinieran a reprimir ese movimiento en San Francisco de Macorís. El descubrimiento de este hecho desconocido en la historia dominicana me instó a leer la totalidad de los semanarios haitianos, donde pude encontrar documentos de alta valía histórica que confirmaron mi hipótesis inicial, inspirado en el manifiesto del 16 de enero, en torno al padecimiento de los dominicanos de una dictadura inhumana y oprobiosa. Los haitianos no solamente trataron a los dominicanos como un pueblo conquistado, sino que hicieron uso de manera recurrente a la fuerza militar para mantener la tranquilidad, y como lo demuestro en el capítulo sobre el poder militar, coparon los principales puestos durante los 22 años del ejército y de la administración. Bueno, era la misma cosa, el ejército tenía la administración y el ejército, relegando a los dominicanos en su propia tierra a puestos secundarios. En la última etapa de mi investigación, yo encontré un periodiquito, se llamaba El Progreso, pero ya Boyer había partido, el golpe de Estado de Charles Herald se había consumado, y entonces había más libertades. Ahí yo encontré un pequeño artículo enviado desde Puerto Plata, porque cuando el temblor de tierra de 1843, Santiago se desvaneció y todas las oficinas, todos los edificios se cayeron y en Cabo Haitiano también. Entonces, este documento está firmado en Puerto Plata y es la denuncia de un soldado dominicano apellidado Pimentel diciendo
que durante 4 meses el general Morisset de Santiago le daba pela con lámina de machete para obligarlo a trabajar, con 3 otros soldaditos. Los soldaditos de base eran dominicanos. Y mandaba a un capitán a darle pela con lámina de machete, que no le pagaban nada, que era trabajo forzado y que era una situación insoportable. Entonces, eso, para que ustedes vean, cuando se destapó un poco de libertad, vino a fluir lo que todo el mundo sabía. Los soldados de bases haitianos y dominicanos eran forzados a trabajar en las tierras de los generales. Pero aquí eso tenía una connotación más humillante, porque eran generales haitianos que hacían trabajar por la fuerza a soldaditos dominicanos. Bueno, ese documento yo lo traduje, está ahí. Entonces, el manifiesto del 16 de enero del 44 no exagera nada. Los vejámenes, el oprobio y otros ejemplos más graves que yo doy ahí. Yo lo traduzco para que vean que las hipótesis tienen que ser seguidas de evidencias documentales. Uno no puede hacer historia imaginándose lo que pasó o interpretando lo que dijo fulanito. No, yo encontré evidencia en los diarios haitianos, en los semanarios haitianos, no en semanario dominicano. Aquí los haitianos tenían eso. Entonces, al final, en el 43, salieron a relucir cuando se fue Boyer, porque había un problema de censura. Muchos casos así como ese, más grave todavía, pero yo no puedo contar todo aquí. En esos semanarios, como el Telegraph, hojeándolos con paciencia benedictina, porque eso hay que hojearlo página por página, porque abajito hay una noticia que es reveladora de cosas muy importantes. Pude conocer al fin el origen y el número de la centena de militares que compusieron los batallones denominados dominicanos. Pero ustedes vean que la fuente que le dicta a uno, mucho se ha escrito sin base documental sobre la existencia de los batallones dominicanos 31, 32 y 33, como por ejemplo una supuesta integración de los dominicanos al sistema militar arcaico haitiano. Los historiadores dominicanos simpatizantes de General Boyer no tenían los elementos cuantitativos y cualitativos para formular tal afirmaciones. Es decir, que había una integración, incluso esclavos fueron integrados a los batallones, y que los batallones fue un medio de integrarse a la unidad con Haití. Esa era una hipótesis. Con paciencia y hojeando número por número el Telegraph, di con ejemplares de los años 30 y 40, más precisamente de 1834 y 1841. Donde encontré listas enteras de promociones de suboficiales y oficiales que venían a desmentir la existencia de batallones únicamente dominicanos. En efecto, la mayoría de los suboficiales y oficiales, y toda la lista, yo doy todo eso ahí en el libro, yo tengo que dar evidencias. Yo digo una cosa, ahí está. Yo hago cuadros. Yo creo en lo que se llama, yo lo explico en mi introducción, la historia serial. La historia serial, tú afirmas la serie de cosas. Aquí había, por ejemplo, las cuestiones de los comandantes distritales. Eran todos haitianos del 22 al 44, pues yo tengo que demostrarlo. Yo lo demuestro, yo cojo 5 o 6 listas. Son 5 mulatos y 2 negros. Boyer tenía una matemática racial en todo lo que hacía. Eran 5 comandantes distritales mulatos y 2 negros. Y había uno que tenía 40% del territorio nacional, que era el general Borguelá, Maximilián de Borguelá, cuyo palacio está ahí en la Plaza Colón. Ese tenía el ojo sobre todos los comandantes de Plaza Samaná y Guay, y lo cambiaba. Lo cambiaba porque amaban, maltrataban a la gente y cosas así. Esos batallones, entonces, la mayoría de sus oficiales y oficiales eran haitianos, aunque los dominicanos estuviesen bien presentes. Esos batallones eran pues mixtos, no se puede hablar de batallones dominicanos aquí. Y la presencia haitiana estaba orientada al control de los dominicanos, cuya autonomía era casi nula. Esta investigación me sirvió para desmontar ficciones históricas que vienen repitiéndose
No sé bien con cuál intención. No sé cuál es la intención, porque si no tienen documento, que quedarse un poco la boca. Yo creo que el batallón 33, el batallón 32, cuando usted ve los nombres, la mayoría son haitianos, de sargento para arriba. Entonces los soldaditos que los comandantes hacían trabajar por la fuerza eran dominicanos. Esos soldaditos se les pagaba 2 pesos, 2 good al mes para su servicio militar. Y cuando acababan, tenían que pasar a las haciendas de los generales haitianos a chapear caña o a recoger café y todo eso. Pero ustedes vean el sistema de militarismo agrario estaba adentro del ejército. Incluso el concepto de soldado cultivador le decían a los casi siervos, ¿no? Surgió con el rey Christophe y lo utilizó Boyer porque faltaba la mano de obra. Tenían que mover, los soldados trabajaban, la mayoría de los soldados de sargento para abajo, y eran dirigidos por un capitán. Para el estudio de ese periodo hay testimonios vivos, lo que se llaman testigos oculares, muy importante, eso hay que buscarlo, sobre todo viajeros ingleses, cuyas obras poseen un valor irrebatible. Esos testimonios vivos de parte de viajeros anglosajones son de gran valía histórica. Yo recalco, viajeros anglosajones. Los anglosajones, los americanos y los ingleses tienen una gran calidad y el aspecto pragmático. Ellos ven cosas de la vida así. No se pueden hacer grandes teorías. Ellos vinieron a Santo Domingo y vieron toda la cosa. Es una cuestión, tiene un sentido de observación impecable. Nada de elaborar teoría ni nada de eso. Se destacan John Franklin, el cuáquero Bruce Calder, Charles Mackenzie, que citó el doctor Moyapón, y otros. El francés y padre de la abolición de la esclavitud, entonces eso da gusto leerlo, porque rinde cuenta de la vida en Santo Domingo. La vida en Santo Domingo, de cuestiones, por ejemplo, el francés y padre de la abolición de la esclavitud en Martinica y Guadalupe, Víctor Cholcher, cuyo viaje a Haití de Boyer durante los años 1839 estuvo signado por la decepción y el horror de ver una sociedad empobrecida, dirigida por militares ineptos. Entonces, como dijo el doctor Fran Moyapón, yo hablo mucho de la sociedad haitiana también, de la sociedad empobrecida, el sistema militar haitiano. Incluso se pueden coger muchas cosas de ahí para que los haitianos algún día hagan una historia militar de Haití. Yo busqué y no había nada. Ellos no han escrito. Un militar que le dio un golpe de Estado en los años 80 escribió un disparate y yo dije, no, yo no voy a leer eso, porque a este le dio un golpe de Estado, está acusado de haber extorsionado, torturado gente, okay, yo no me... Entonces, hay muchas cosas sobre Haití, sobre los militares, la degradación de la estructura militar, la corrupción, y sobre todo los abusos de los comandantes distritales, que según él se comportaban como verdaderos sátrapas. Esas obras son testimonios visuales con análisis agudos y sirvieron de materia prima a mi libro. Aportaron muchos elementos sobre el funcionamiento social en el caso haitiano y la presencia importante de la población haitiana trasladada a esta parte de la isla en caso de Franklin. Hay de historiadores que dijeron, el sur y el oeste de Haití, que fue dirigido por Pétion, que es el que yo más admiro. El pobre Pétion fue un poco víctima de su bondad. Repartió tierra a todo el mundo y finalmente no se producía nada. El oeste y el sur, Boyer lo mandó para acá. Franklin dice, cuando llega a Santo Domingo, que los cultivadores haitianos están por todas partes. O sea, había un poco como objetivo de impedir la independencia dominicana, digamos, atestando el territorio de cultivadores haitianos que impedirían cualquier movimiento de protesta o independentista. Madiou dice la misma cosa de los negros libertos norteamericanos. Madiou dice en un momento determinado, Boyer lo trae aquí, eso es para que los dominicanos sean
como un equilibrio, porque los dominicanos en algunos lugares sean menos numerosos o estén en parte con ellos, pero de todo modo, y lo que pasó fue que la mayoría de ellos se fueron porque eran maltratados. Entonces, el caso de Franklin es revelador leer el testimonio vivo que él da del hecho de que Boyer mandó cantidad de haitianos aquí por la crisis que había allá para impedir que, desde el punto de vista demográfico, los dominicanos puedan realizar la independencia, y para mano de obra, porque los militares tenían las mejores tierras, los ingenios y todo eso, y necesitaban personas para trabajar en ese campo. Para el primer capítulo, que viene siendo el antecedente histórico, titulado La invasión de Toussaint Louverture a Santo Domingo, no podía tampoco conformarme con disquisiciones o aportes de historiadores dominicanos y haitianos, sobre todo de estos. Quise obtener información de primera mano y me preparé para acudir al Archivo Nacional de Francia. No fue fácil, por la siguiente razón. Los millones de documentos de ese país de larga historia están distribuidos en 3 grandes bloques separados en el vasto espacio del orbe parisino. Uno de ellos, de más o menos reciente construcción, fue construido en los barrios sensibles de París para recalificarlo. Hay una política en Francia que poner en los barrios que están sensibles, donde los médicos se han ido y todo, porque son muy violentos, etcétera, poner estructura prestigiosa para recalificarlo. Eso se llama recalificación urbana. Entonces, para ir allí tuve que dejar el hogar de mi hijo, instalarme en un hotel, a fin de llegar temprano, pues queda al otro extremo, al norte de París. Antes de ir, tomé precauciones documentales. Usted no puede ir allá diciendo, yo me llamo Oliver Batista, yo quiero documentos sobre Santo Domingo. Se le van a reír en la cara, porque hay millones de documentos y hay gente que no sabe a Santo Domingo. Tiene que ser muy preciso. Pues no se puede llegar a un archivo a manos peladas y ponerse a buscar documentos en su computadora. Por lo menos cuando no se tiene mucho tiempo. Yo voy allá a visitar a mi familia, agarro un par de días, 3 o 4 días para ir a los archivos. Eso que le digo, la dificultad de la investigación. Yo estaba solo, me financiaba con mi bolsillo, tenía un tiempo limitado y bueno, eso fue una enseñanza de esta aventura intelectual. Busqué aquí en internet, en los inventarios franceses, documentos sobre Santo Domingo. Usted puede buscar Archivo Nacional de Francia y hay inventarios. Entonces, y la llegada de las fuerzas militares napoleónicas. Así fue que localicé cartas de Kerverseau. Después de muchas búsquedas, Kerverseau fue el general francés que llegó en 1812 cuando la armada de Napoleón se metió en Haití, envió un contingente de 500 personas aquí con Kerverseau para expulsar al hermano de Toussaint, y Kerverseau creo que administró durante 1 año o menos. Kerverseau. Y cuando fui allá, fui con claves. Yo fui allá, le dije, mire, esa es la clave de unas cartas que Kerverseau le envió a Rochambeau, porque todo está clasificado según la jerarquía militar. Yo tuve que ir a Rochambeau. Entonces, eran cartas, yo dije, tiene que ser muy importante, cartas informes de 60 páginas, muy, muy importante. Me habían registrado cuando llegué con el código de Caonabo, así que yo hice algunas manipulaciones y yo pensaba que eso se había borrado. Cuando fui allá, con el código, y me entregaron una carta de afiliado del Archivo Nacional de Francia. Pude copiar a mano, porque yo no quería hacer fila había que pedir, había que hacer una carta al director. Yo voy en los meses de enero al director de archivo allá, que estaba de vacaciones, y dije, no, deme una copia de esos archivos para visualizarlo en una pantalla, y con un cuaderno yo copiaba lo que me interesaba. Me pasé 4 horas ahí pegado, con cosas muy interesantes. Pude copiar episodios inéditos sobre la manera paupérrima en que se vivía en 1802, que figuraban en una larguísima carta enviada a Rochambeau, el general gobernador de la isla, que estaba en furioso combate contra los independentistas haitianos.
y empaparme de la manera en que los hispano-dominicanos percibían a Louverture. En fin, así se armó el libro. Tuve que operar selecciones. Dudé mucho de la organización interior, del vasto trabajo que tenía que hacer para acuñar algo serio, algo que tenga originalidad y no aportarle un libro más con lo que dijo, diciendo mejor tal vez lo que dijeron otros. Dudé de la organización interior y hasta de la existencia futura de este libro. Descubrí acontecimientos en libros dominicanos también, sobre todo en compilaciones de gran interés realizadas por Juan Marino y Cháustegui. Entonces eso no se ha reeditado, hay muchas cosas muy buenas. Un libro así, desde el Tratado de Basilea hasta la ocupación haitiana, con muchas cosas, con ese lenguaje un poco... Leí atentamente a los dos historiadores haitianos, Tomás Madiou y Vauvrat-Ardoin. Los dos eran parientes de Boyer, y sus libros sobre el periodo contienen informaciones claves, sobre todo en torno al sistema de propiedad de los dominicanos, que era muy particular. Yo calculé que más del 90% de los dominicanos estaba organizado en tierras comuneras, que era una ventaja con respecto al que era propietario de un lote de tierra, y en atos, y los atos se subdividían en atos y en atillos. Los atillos eran atos de chivo y puerco, y los atos eran unidades de ganado, una gran ganadería. Y contienen informaciones claves en torno a los sistemas de propiedad de los dominicanos. Me refiero a la tierra comunera y los atos, los debates a que dieron lugar y los desaciertos de la política voluntarista de Boyer. Cuando se promulga la ley del 8 de julio de 1824, comienzan las primeras agresiones contra los ateros y contra los campesinos comuneros. Entonces había campesinos comuneros que eran pobres, otros medios y otros eran terratenientes. Entonces hay un conato de revuelta. Y es Vauvrat-Ardoin, que era contemporáneo de Boyer, que le dice a Boyer: tú tienes que suspender eso porque va a haber una guerra. Va a haber una guerra en la isla. Va a haber una guerra generalizada, porque armas había aquí. Ellos no van a aceptar que tú le quites a los comuneros y a los ateros esa parte común a todos, donde había montería, ríos, hierbas, y que era con una propiedad colectiva. Ellos tenían una propiedad individual, cada campesino, 10 pesos de tierra o 200 pesos de tierra o 30, y tenían una parte común donde todos tenían derecho a alargar el ganado para... Entonces Boyer lo que quería era quitarle la parte común y cercarle la propiedad. Ellos se iban a salir perdiendo, porque ellos no iban a tener esas riquezas suplementarias que le proveía la naturaleza y que los campesinos haitianos no tenían. Y por eso yo hago la comparación, digo, los campesinos haitianos en un estado de pobreza extraordinario, y los campesinos dominicanos consumían proteínas. Yo di el caso de algunas propietarias ahí. Una propietaria de una tierra comunera en Bayaguana, ella hace su declaración. Ella tenía chivo, una vaquita, puerquito, un conuquito. Era una campesina media, Ella tenía acceso a carne, tenía acceso a montería, tenía acceso a un riachuelo y tenía una propiedad privada. Los dominicanos no transigieron con eso y fueron suspendidas gracias a la intervención de Vauvrat-Ardoin, que le dijo que iba a haber una guerra, que a los dominicanos no les importaba lanzarse una guerra para defender Los archivos dominicanos de Higüey, El Ceibo y Bayaguana fueron de gran proyección estratégica para obtener evidencias de primera mano sobre el sistema de propiedades. Yo doy ejemplos de campesinos dominicanos de tierra comunera. Por ejemplo, hay muchos testamentos que son muy interesantes. Están escritos en un español arcaico, a veces hay que ponerse muy de cerca, pero ejemplares desde el punto de vista religioso, humano, eran muy creyentes ellos.
evocaban siempre la Santísima Trinidad y todo eso, para legarles a sus familiares y a veces a los amigos animales, pesos de tierra y otras, etcétera. Entonces eso está en los archivos. Yo utilicé más bien el de Higüey y el de Vallaguana, porque el del Ceibo es más bien, era una región atera, ¿no es verdad? Entonces yo el ejemplo que doy de un acto es uno que encontré en un periódico haitiano de 1839, donde un funcionario de la hacienda haitiana se queda admirado ante una familia, un padre de familia que tenía 14 hijos y que venía de una montería, estaban llenos de sangre así. Y él pensaba que era un infeliz, un campesino estaba cazando y alguien del poblado de los Llanos, Santa Cruz de los Llanos, ¿no? San José de los Llanos. Y alguien le dice al poblado, no, es el más grande propietario del pueblo. Lo que pasa es que aquí estamos vestidos, tiene 3.000 cabezas de ganado y estaba en una montería. Porque en la montería ellos podían obtener puerco salvaje, que sigo aquí, podían obtener riqueza complementaria. Y por eso que los haitianos pierden la partida en la isla con la ley de 8 de julio 1824, solamente la iglesia fue confiscada y lo exiliado. Yo pongo ejemplo de confiscación y exiliado, eso fue muy grave, pero la mayoría de la población estaba muy, muy, muy apegada a sus usos y costumbres. Pues son usos y costumbres que duran siglos. Eso viene desde el siglo XVI, XVII y duró hasta el principio del siglo XX. Y también tuve información en los archivos de Higüey de los esclavos, llamados liberados, pero el capítulo se llama de la manutención de los esclavos a la servidumbre. Los esclavos no fueron totalmente liberados por Boyer, eso es mentira. Los comandantes militares de Boyer tenían la orden de que quedasen atados a su propietario y los propietarios se tenían que comprometer a darle la cuarta parte o la quinta parte de los productos que producían. Y si querían salir o eran mal pagados, tenían que pedirle permiso al comandante militar de Higüey. Es decir, eso que liberaron la esclavitud, ellos están libres, eso no es así. Y después que esos esclavos, entonces yo doy cuadro de las esclavas. Las esclavas quedaron atadas a sus propietarios como en una relación de servidumbre. Y los propietarios le pagaban con la manutención. Y después doy una lista de los esclavos, liberados entre comillas, atados a sus propietarios. Los propietarios le daban un pequeño lote de tierra y ellos tenían que darle al propietario más el 50% de la cosecha. Y tenían que quedarse con él. Y eso no quedó ahí. Cuando se firmó el Código Rural en 1826, a eso fueron los primeros que pusieron en el Código Rural. Eso lo muestra muy bien Quiqueya Lora en su obra sobre Higüey, con otra hipótesis, ¿no? Pero bueno, eso para ustedes vean que ellos vinieron aquí, querían compensar lo perdido en el Saint-Domingue francés. Boyer, cuando vino aquí, Haití producía la mitad de lo que producía Francia en 1791 y quería una compensación aquí. Quería poner a producir, tierra fértil, tenemos de todo aquí, vamos a producir. Pero a los esclavos no los vamos a liberar, pues se van a meter en una pequeña propiedad y no vamos a producir nada. Los soldados, los esclavos y parte de los campesinos tienen que trabajar más o menos como en un sistema de régimen forzado. Algunos se preguntarán por qué titulé el libro Historia Social y no simplemente Historia. No es difícil explicar que nosotros, si bien le dimos valor a los acontecimientos, que son la materia prima de la historia de los acontecimientos, en Europa hubo una escuela estructuralista que solamente veía estructura, grupos, y los acontecimientos tenían... No, los acontecimientos son la materia prima. No procedimos como una historia cronológica tradicional, sino por análisis y explicaciones de las vivencias y comportamientos de diferentes grupos sociales. Analizo evidentemente una sociedad muy estratificada con la presencia militar haitiana,
compuesta de diferentes grupos, como el segundo capítulo es el grupo Boyer como representante del grupo socioétnico mulato. Hay mucha información sobre Boyer. La mayoría de los dirigentes mulatos estuvieron en Francia, y algunos estudiaron en Francia, y manejaban los códigos franceses. Y todos ellos vinieron con la fuerza napoleónica a reprimir a los insurrectos haitianos. Y después se pasaron al bando de ellos. Por eso es que la historia es muy compleja. A veces uno lee historia de Haití y de aquí, todo muy bonito, las revoluciones, triunfaron los revolucionarios. No, son muy complejos. Más complejos que lo que uno explica. Análisis y explicaciones de la vivencia y comportamiento de diferentes grupos sociales. Analizo, evidentemente, el poder militar de sus hombres. Un gran capítulo con las leyes, cuáles eran las prerrogativas. Boyer le decía a los comandantes militares, ustedes son mis agentes. Miren lo que tienen que hacer en la parte este. Entonces eso es muy importante, es un grupo. Es por eso que hay un historiador, François Réjean, un joven historiador de Guadalupe, que dice, las castas no eran raciales, no había una casta negra y una casta mulata. Las dos castas eran los militares y los campesinos. Los militares eran los más grandes propietarios, los detentores de la economía con algunas familias civiles, y los campesinos, la gran masa de campesinos en estado de servidumbre, estaban ahí para servirles. Entonces yo le dedico al poder militar haitiano, yo me compongo, yo doy nombre, apellido, porque hay que proceder así. Es por eso que tiene razón, más allá de las alabanzas del doctor Ramón Yapón, tiene razón cuando dice que ahí hay mucha información para hacer una historia militar sobre Haití durante ese periodo. Yo me metí en documentos, yo me metí en el espíritu de ellos así para comprenderlos, Y evidentemente utilicé esos aprendizajes para los campesinos comuneros, otro grupo social. Los esclavos manumitidos, hay un capítulo dedicado a ellos, con cuadros, con nombre y apellido. Así que me gusta a mí, no los esclavos, no. Fulanito y fulanita. Trabaja para fulanito. Le da manutención. ¿Qué es lo que hace? Había algunas esclavas que, una o dos de esclavas en el cuadro te van a ver que estaba ahí para darle el seno al hijo de la dueña. Cosas así, bastante curiosas. Los ateros. Todos esos grupos fueron englobados en una cronología particular y sus leyes. Es decir, la historia no es cronológica, yo no al principio, un fin, pero yo tengo que respetar cierta cronología. Si empecé por Toussaint Louverture años antes, 20 años antes, es porque hay un antes y un después. Pero no sigo la cuestión, no. Una cronología dentro del análisis del grupo social, porque hay leyes, medidas, revueltas y cosas así. Estoy acabando casi, Sí. Como verán, la historia de la ocupación haitiana se desarrolla en 22 años, pero la estructura haitiana, por ejemplo, o las estructuras tradicionales agropastorales, como la tierra comunera y los altos dominicanas, resisten al paso del tiempo y permanecen. Eso es muy importante. El tiempo pasa y las cosas siguen más o menos igual. Desde ese punto de vista, la historia social de la dominación haitiana es la historia de la resistencia dominicana a la opresión nacional que tocaba su sistema de usos y costumbres, sus formas distendidas de vida, su derecho a la existencia como pueblo. Muchas gracias. Excelente, tremendo trabajo de investigación del doctor Olivier Batista Lemaire. Muchísimas felicidades por ese trabajo y gracias por el aporte que hace a la historiografía dominicana. Enhorabuena. El libro estará a la venta al salir del salón de conferencias. Lo pueden comprar a un precio especial por el lanzamiento esta noche, la presentación. Bueno, de esta forma concluimos esta puesta en circulación
Agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes y, por supuesto, al equipo humano de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación, que han hecho posible la puesta en circulación esta noche del libro Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844. Muchas gracias y buenas noches. Te lo recomiendo. Yo puedo hacer la diligencia. Yo vengo de allá. Yo soy profesor en Madrid Maestro. Excelente, bien.